Bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión te voy a hablar acerca de un tema de hibridación que yo sé que te va a interesar mucho. Vamos a hablar de cómo hibridar suculentas, como leíste en el título, cómo enamorar las suculentas. Tú sabes que podemos hibridar todo tipo de variedades de suculentas, pero hoy te voy a enseñar una estrategia que funciona muy bien para enamorar suculentas. En esta maceta puedes ver dos variedades diferentes de suculentas. Tenemos una Echeveria reguilete, como yo le llamo, o Tinkerbell. Muy bella, mírala, aquí está. También tenemos un híbrido, que es un híbrido de Echeveria laui por Echeveria prolífica. Estas son algunos gajitos que sembré y se están dando de maravilla. Y tenemos también una Echeveria mínima, que es esta que está aquí. La Echeveria mínima, ahí va. Le hace falta más solecito, yo no te digo que no. Pero pues la verdad es que esta colonia va muy bien. Lo que quiero que notes es que estas dos suculentas, a pesar de ser dos variedades diferentes, tanto la Echeveria esta mínima que está aquí, como la Echeveria reguilete que está acá atrás, han florecido en la misma temporada. Aquí tenemos las flores de la Echeveria mínima, que son de un color naranja mucho más fuerte, y tenemos las flores de la Echeveria reguilete, que también son tres varas florales y están por aquí. Estas varas florales, si te das cuenta, están inclinadas, intentándose juntar. ¿Qué significa? Que las suculentas están haciendo un pacto de amor. Qué bonito sonó eso. Para poder generar un híbrido interespecie. ¿Por qué? Porque son dos suculentas que han estado peleando por el terreno de esta maceta. Tenemos a la Echeveria reguilete y a la Echeveria prolífica. Han estado en una lucha para ver quién coloniza más rápido lo que es la maceta. Y entre ellas han llegado a la conclusión de que se caen tan bien que pueden enamorarse y generar un híbrido juntas. Ahora, en este caso ni siquiera ha sido necesaria la polinización. ¿Por qué no ha sido necesaria la polinización, Chuyito? Pues porque los colibríes han venido a polinizar. Yo tengo colibríes en mi casa, los atraigo evidentemente con miel y de paso se vienen a dar un cóctel con las flores de las suculentas. Tú sabes que las suculentas son unas de las plantas que les gustan a los colibríes y entonces si tú tienes colibríes en casa vas a notar que vienen y te van a polinizar las suculentas. De hecho, este cruce yo lo voy a dejar porque ya se polinizó. Muchas de estas flores que estás viendo aquí ya se cruzaron las flores de la Echeveria mínima con las flores de la Echeveria reguilete. Estas flores ya se polinizaron, ellas ya van a ser papás, mamás, van a tener unos hijuelos maravillosos, se va a dar la hibridación. Pero esta hibridación de amor de suculentas se da de forma mucho mejor cuando conectamos dos suculentas. Estas suculentas han estado aquí aproximadamente han estado aquí aproximadamente trabajando con ellas un año. Hemos estado haciendo que estas suculentas generen información entre ellas desde un año. Un año es lo que nos ha tardado en florecer y un año es lo que estas suculentas han empezado a compenetrarse. Otro detalle es que hay que recordar que las suculentas a través de las raíces comparten información. Y como puedes darte cuenta, lo que es la Echeveria prolífica, ella no ha generado flores porque es muy pequeña todavía. La Echeveria prolífica para poder generar flores necesita crecer muchísimo más. En cambio, la Echeveria reguilete y la Echeveria mínima son casi del mismo tamaño y por eso se pueden emparejar muy bien. Cuando tú intentes enamorar suculentas, toma en cuenta el tamaño, ¿de acuerdo? Las suculentas que tienen un tamaño muy similar las podemos emparejar con mayor facilidad. Que por cierto, ahorita ten mucho cuidado con las arañas, porque ahorita es la mera temporada de las arañas. Si bien las arañas pueden erradicar algunas plagas, hay que tener cuidado de que no sean venenosas. Es muy importante estar revisando en el jardín el tipo de araña que tenemos. De acuerdo a eso es bien importante revisar las arañas. Yo tengo arañas de tierra y tengo varias variedades de arañas. Algunas las tengo identificadas, otras no, pero siempre tengo cuidado con observar qué tipo de arañas tengo en el jardín. Mira qué maravilla de flores. Estas ya las hibridaron los colibríes.
Entonces, te voy a dar algunos ejemplos de las suculentas que puedes enamorar. El primer tipo es evidente que sean similares, pueden ser híbridos que sean de la misma especie, por ejemplo, híbridos o interhíbridos, que por ejemplo, si tú tienes una Echeveria laui híbrida, como por ejemplo con esta Echeveria que es híbrida de prolífica, puede ser que cruces de nuevo una Echeveria laui con un híbrido de prolífica. Puede ser que se pueda dar ese cruce, va a ser muy, muy, muy bueno. Pero recordemos que para que las suculentas se enamoren tienen que estar en la misma maceta mínimo un año y ser similares en tamaño. Puede ser también que sean diferentes tamaños, pero te vas a tardar 2 años en que crezcan completamente o que sean adultas completamente. O también puedes hacer el cruce, pero te tienes que dar cuenta que son suculentas que tienen el mismo tamaño. Y bueno, que ahorita el jardín está lloviendo, hasta nos ha granizado. Por fortuna yo tengo una malla sombra que me protege del granizo, pero aún así llegó a golpear algo las plantas del granizo. Entonces, pues bueno, son los guajes de las suculentas. Aquí tengo una variedad de Echeveria Perlebón Number, muy bella. La Echeveria Perlebón Number para poder florecer va a tomar más tiempo. Es una suculenta que necesita mucho espacio, no es una suculenta pequeña. Cuando tú vayas a enamorar suculentas, necesitas considerar mucho los tamaños finales y también la época de floración. Y por acá tengo una maravillosa Echeveria Dusty Rose. Esta Dusty Rose, si te das cuenta, ya empezó a florecer. Si yo quiero enamorar estas suculentas, puedo, evidentemente hay que sembrarlas en una maceta muy, muy grande y hay que sembrar varias suculentas de la misma especie, no nada más una. Por ejemplo, tenemos aquí la Dusty Rose, ponemos 3 o 4 Dusty Rose en la misma maceta con 3 o 4 Queverias Perlebón. No debemos dejar sembrada solamente una, porque si sembramos solo una suculenta vamos a tener menos posibilidades de éxito en ese enamoramiento, en ese cruce. Por eso es tan importante que pongas varias, sobre todo que ya sean adultas, ¿no? Si son suculentas que tienen diferente tamaño, siempre que sean adultas, mientras ellas crecen 1 o 2 años en una maceta individual, las puedes tener individual, pero ya cuando sean adultas, ponerlas juntas. ¿Por qué ponerlas juntas el híbrido que tú quieras generar? Porque cuando las suculentas están juntas, generan conexión entre las raíces, se conectan entre ellas y lo que va a pasar es que las suculentas van a acoplar su flor, van a intentar florecer en la misma época. Si por ejemplo yo tengo una Echeveria Perlebón Number y luego aquí la Dusty Rose no va a florecer exactamente la misma temporada que la Echeveria Perlebón Number. Si yo las tengo separadas, y eso me ha pasado muchas veces, las suculentas florecen a sus anchas cuando sienten que es momento. Pero si están juntas y las tenemos enamoradas, se adaptan a que florezcan al mismo tiempo. Eso yo lo he visto muchas veces en mis macetas y créeme que funciona. El otro detalle de que las dos florezcan al mismo tiempo, que emparejen sus flores, es también porque estamos abonando la maceta con los mismos nutrientes, las abonamos en la misma época, reciben la misma cantidad de luz solar y aparte entre ellas se comunican. Y eso hace que sea mucho más fácil generar híbridos de diferentes variedades de suculentas de este modo. Por eso te digo, yo lo llamo enamorar suculentas. Evidentemente que podemos enamorar suculentas, pero es importante que compartan la misma maceta y que tengamos 3 o 4 ejemplares de la misma planta para tener más éxito. Ahora, este emparejamiento, cuando se da en la misma maceta, ya vienen los colibríes, vienen las mariposas. Tú tienes que identificar quién es tu polinizador. También lo puedes hacer manualmente, evidentemente lo puedes hacer manualmente. Pero si tú haces un cruce manualmente entre una suculenta que está dando flor de forma individual junto con otra, ese cruce no va a salir tan bien como si las suculentas están enamoradas. Como ya te mencioné, enamoradas significa que se adaptaron a florecer el mismo tiempo, en la misma época. De verdad que esto es increíble y me ha sucedido muchísimas veces. Otro detalle antes de que se me olvide. Cuando nosotros intentamos hibridar las flores, no siempre vamos a tener éxito porque nosotros no somos expertos en polen de flores.
¿Y quiénes son los expertos en polen de flores? Pues son los colibríes, son las abejas, son los insectos. Ellos ya tienen suficiente sabiduría para entender cuándo está la flor receptiva, cuándo es el momento para hacer el cruce del polen. Porque yo puedo venir con esta flor, pero no soy experto en polen. Realmente los colibríes ya tienen doctorado y maestría en entender cuándo está el polen listo. Los colibríes con sus sentidos, no, yo no sé si se va a decirlo de esta manera, pero pueden oler el polen o pueden ver el polen o pueden sentir la consistencia del polen y entonces ellos van a saber cuándo el polen está en su momento perfecto para consumirlo y después de ahí vienen a otra flor. Yo con esta planta lo he visto porque de verdad que vienen los colibríes, toman de flores de aquí y luego toman flores de estas, entonces yo ya sé que este cruce ya se polinizó, ellos ya son expertos. Y tener dos suculentas diferentes floreciendo en la misma época exactamente, porque mira, no te miento, aquí están las flores abiertas, acá están las flores abiertas, es porque realmente ahí hay amor entre suculentas. Y como ya mencioné, los colibríes y los polinizadores son expertos y maestros en hacer ese trabajo mucho mejor que nosotros pobres humanos ignorantes, ¿no? Entonces, cuando se realiza una hibridación de este modo de que se enamoran las suculentas, yo te garantizo que ese éxito, el éxito de estas semillas va a ser 100 veces mayor que si tú lo polinizas con un pincel. Porque también las suculentas, como te digo, están conectadas a través de las raíces y también se comunican entre ellas. ¿Qué pasa cuando las suculentas no están sembradas en una misma maceta? Pues pasa lo siguiente. Estas dos suculentas no están enamoradas, ellas están creciendo en macetas diferentes. Aquí tenemos una Blue Hero. Me parece que esta suculenta es Blue Hero, aunque por ahí me la habían confundido, que si era Caribbean Blue, etcétera, etcétera. Esta que vería ya está llegando al final de su flor. De hecho, algunas es muy probable que ya tenga semillas por ahí o que ya esté listo para generar sus semillas. Es una vara floral muy, muy bella. De esta Echeveria, aquí la estás viendo, qué bonita está. Esta Echeveria estaba junto a esta en el jardín, pero no están en la misma maceta. Y entonces, ¿qué sucede? Que no se pusieron de acuerdo para sacar sus flores en el mismo lugar. Obviamente que si tú quieres enamorar suculentas, yo de verdad te digo, funciona siempre y cuando estén cerca de la misma maceta. ¿Para qué? ¿Para qué queremos enamorarlas? Para que florezcan en la misma época. Si tú eres hibridador y has hecho cruces, sabes que a veces se tiene que congelar el polen, pero que ese polen que está congelado pues nos garantiza menos éxito. Y aquí lo estás viendo tú con tus propios ojos. Esta Echeveria shaviana, que es un híbrido de Neon Breakers, es un híbrido, no es Neon Breaker, pero es híbrido, muy seguramente. Apenas está echando su flor. Ella viene muy, muy después. Para cuando esta suculenta tenga las flores abiertas, la vecina, que es esta Blue Hero, que es esta chica que está aquí, la vecina, ya va a haber terminado la floración. ¿Qué significa? Que no se enamoraron, no se pusieron de acuerdo. Y entonces eso significa que el resultado no es muy probable que no sea el híbrido entre estas dos suculentas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Esta es una Echeveria Shaviana Blue Rose, como yo la tengo. Esta Shaviana, para que ella florezca, le hace falta otro año. Es una Echeveria muy grande, pero aún no está en floración. Yo te digo, estas Echeverias tardan mucho en florecer. A esta yo le evalúo que el año siguiente, en el verano del año siguiente, va a comenzar a florecer. Y luego tenemos aquí una hermosa Echeveria. A ella le dicen la azulita original. Es una Echeveria azulita original, así es como yo la conseguí, que ahorita pues está lloviendo y está muy bonita. Esta Echeveria es pequeña, no es grande, es una Echeveria pequeñita, aquí puedes ver tú el tamaño. ¿Qué es lo que pasa? Que enamorar significa que las suculentas abran la flor en el mismo tiempo, en la misma semana, en el mismo día, en la misma época. No es fácil. Como te mencionaba, a veces el polen se tiene que guardar, se tiene que congelar y aunque nosotros hagamos polinización cruzada, puede haber errores. La forma más efectiva de generar un híbrido, pues es enamorando las suculentas. ¿Se pueden enamorar suculentas de diferentes tamaños y de diferentes especies? Claro que sí, pero hay que saber más o menos la edad. Ella ya es una suculenta adulta y de hecho ya ha tenido sus primeras floraciones este año. Seguramente que el otro año va a tener más floraciones.
Aquí lo que yo te recomendaría es que en una maceta muy grande, muy, muy grande, evidentemente, si eres hibridador, pues los hibridadores tienen hectáreas de terreno, tienen muchos espacio. Lo que hay que hacer es sembrar unas echeverias azulitas alrededor de la echeveria mínima, unas 3 4 que tengas 3 o 4 chavianas y que las siembres juntas. Para el año siguiente, ellas ya se van a haber reconocido y te aseguro que van a tener una maravillosa floración. Una vez que ellas florezcan, podemos cazarlas, enamorarlas y vas a ver que si tú siembras varias equidarias azulitas junto a estas chavianas, ellas van a lograr abrir las flores en la misma época, lo que se conoce como enamorar. Es una forma en que las suculentas se reproducen mejor, la hibridación se da, la hibridación también se acepta porque no creas que cuando tú traes el polen de una flor a otra es tan fácil que una especie diferente acepte el polen de otra especie diferente, no es tan sencillo. Para que esos pólenes que son tan diferentes de dos variedades suculentas tan distintas se acepten bien, vamos a necesitar la ayuda de las abejas, la ayuda de las mosquitas, la ayuda de los colibríes, de las mariposas, que son expertas en saber cuándo la flor y el polen está en su mejor momento, y sobre todo que la suculenta florezca en la misma época, en el mismo día, en la misma hora. Así es como yo te garantizo que vas a lograr maravillosas hibridaciones, enamorando las suculentas, la forma correcta de hibridar o la mejor forma de hibridar plantas. Nos vemos. Hasta la próxima. La, la.